Recuerda que en Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 14 en adelante, se relata una historia de donde un padre de familia trae a los discípulos de Jesús, su hijo, que está endemoniado. Está endemoniado. Y le dice al Señor: traje a tus discípulos a mi hijo, pero no han podido liberarlo. Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo lo va a soportar? Tráigalo acá. El Señor le pregunta: ¿hace cuánto le sucede eso? Desde muy niño, etcétera, etcétera. Y el padre de familia le dice al Señor Jesús: Señor, si puedes hacer algo. A renglón seguido, Marcos 9:23, el Señor le responde: si puedes creer. Si puedes hacer algo, y el Señor le dice: si puedes creer. Todo lo que Dios puede hacer está determinado por todo aquello que yo pueda creer. Siga conmigo. Todo lo que Dios puede hacer, pero haga el movimiento para que quede. Todo lo que Dios puede hacer está determinado por todo lo que yo pueda creer. Diga: todo lo que Dios puede hacer está determinado por lo que Dios puede creer. Eso es pura mnemotecnia para que usted recuerde. Es que si no lo pongo a hacer esto, ve que ni se acordaba. Lo que puede hacer Dios es el poder de Dios. Lo que puede creer el hombre es el poder del hombre. Pero al mismo tiempo no es un poder suyo propio. Efesios capítulo 2, Eli, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice así: porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios. Diga conmigo: la fe es un don de Dios. Nadie puede ufanarse de la fe que tiene como si fuera suya. La fe no tiene título de propiedad a nombre de absolutamente nadie diferente de Dios. Aunque tú la tengas, la fe es un don de Dios, pero está en ti. Y la fe es el poder que actúa en el hombre para que pueda encontrarse e interactuar con el poder de Dios. Por eso le decía, y ahora retomemos, todo esto era necesario para que entendiéramos esto. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? El divino poder, porque es el que nos otorga todas las cosas que pertenecen a la vida. Pero ahí hay una revelación, por eso dice mediante el conocimiento. ¿Qué es lo que tiene que conocer? El divino poder. Pero decía, el divino poder no es solamente el poder que actúa en Dios, sino desde Dios. Ese es el que tienes que conocer. Mucha gente conoce el poder de Dios cuando actúa desde Dios, pero la gente necesita y debe aprender a conocer el poder de Dios que actúa desde Dios en mí. Gracias, Junior, gracias. Con uno que hubiera entendido. ¿Cuánto me están entendiendo? Hay que conocer el divino poder y no solamente se quede pensando que el divino poder es la manifestación de un hecho portentoso de parte de Dios, sino un hecho portentoso desde tu creencia. Los grandes acontecimientos de Dios como intervención en la vida humana, créame, que surgieron de grandes creencias de seres humanos que se negaron a ser simplemente corrientes u ordinarios y empezaron a ser extraordinarios. ¿Sabe quién pudo ¿Sabe quién pudo caminar sobre el mar? No solo aquel que lo hizo caminar sobre el mar, no solo Jesús. Jesús pudo hacer que Pedro caminara sobre el mar, sino que también recuerde que en ese milagro participaron dos. El que lo licitó, que es Dios, y el que lo ejecutó, que es Pedro. Si Pedro no cree que puede caminar sobre el mar, aunque Jesús pueda, no lo hubiera logrado. Sí. Yo estoy emocionado. Quedémonos cuando caminaba. ¿Por qué pudo caminar? Un hecho portentoso. Un hecho tan portentoso como caminar sobre el agua no es posible que se dé. Escúcheme, no es posible. Now this is possible. Que se pueda dar sin alguien que lo ejecute y alguien que lo crea.
El divino poder tiene dos vías, las dos vías de la determinación estamos hablando. El poder que emana de Dios para responder a esta solicitud de fe y el poder que emana del corazón del hombre que es creyendo. Si Dios te dice camina sobre el agua y Dios puede hacer que camines, si tú no crees, ni siquiera caminarás sobre la tierra, vivirás incluso arrastrado. Caminar sobre el agua es un nivel superior, pero hay gente que ni siquiera camina sobre la tierra por la fe que tienen. ¿Captas, capullo? Para caminar, escuchadme pueblo, escuchadme. Para caminar sobre el agua es preciso primero que usted aprenda a caminar sobre la tierra y deje de andarse arrastrando como una sanguijuela, como un rastrero animal, en pensamientos tan ínfimos, tan bajos, tan burdos, tan rudimentarios, que a Dios lo único que le provoca es indignación. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Y no estoy enojado. Queremos caminar sobre el agua y ni siquiera hemos aprendido a caminar en la tierra. ¿Me hago entender? Como lo dice el Señor Jesús. Si con los de a pie te cansaste, ¿cómo será con los de a caballo? Dice el Señor. Y créanme que hay cosas en la vida que andan a caballo y nosotros paleando el burro. Jeremías capítulo 12, versículo 5. Versículo 5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás tú con los caballos? Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cuántos se cansan aún solo caminando? Espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. Y le estás proponiendo carreras al que anda a caballo. Qué versículo, ¿no? Queremos supuestamente invitar al reto de competir con el caballo, pero no es sino para vergüenza propia, porque nunca ni siquiera hemos entrenado, aunque sea para trotar a pie. ¡Oh, gloria! Ahora mucho gusto, señor Hígado. Todo lo que Dios puede hacer está determinado por todo aquello que yo me determine creer. Para eso es necesario que la fe vaya creciendo. Para eso es necesario que la fe vaya creciendo. Ahora, en Efesios capítulo 1. Versículo 19, Efesios capítulo 1, versículo 19. Diga conmigo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya me han sido dadas mediante el conocimiento. Cuando Dios nos da todas las cosas, nos da con ello la capacidad de conocer la forma de acceder a ellas. Cuando Dios nos da todas las cosas, nos da con ella la capacidad de conocer la manera de acceder a ellas. Y es allí donde nosotros le damos vueltas al asunto y nos toma mucho tiempo comprender y entender. ¿Se acuerda que en algún momento proponíamos ese ejemplo de obedecer aunque no entendamos? Dios quiere ocuparse de que entendamos. Mire, lo que va a decir va a sonar un poquito fuerte. Abróchese el cinturón. Se aproxima una tormenta, por favor. El capitán ha anunciado que la luz de los cinturones de seguridad están encendidas. Por lo tanto, por favor, le rogamos sujetarse el cinturón de seguridad, bajar la mesita y no reclinar su silla, porque viene una turbulencia bastante grande. La situación con aquellos que no les importa entender su fe con tal de que funcione es algo que a largo plazo no va a resultar tan bueno.
Puede que Dios le haya respondido, puede que Dios en su gracia le haya bendecido, pero si usted no entendió y se quedó sin el fruto del entendimiento, se convertirá en un religioso graduado con honores, titulado y doctorado como evangélico, panderetero y aleluyero. Dios quiere que entiendas. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento que tengamos. Escúcheme, porque aquello que significa que Dios nos da todas las cosas, y ahorita lo veremos, que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, no es que a Dios no le importe lo que entendamos y nos va a dar siempre más. Es que Él se va a asegurar de que tengamos un entendimiento superior. Cuando me va a dar mucho más de lo que entiendo o pido, porque ya vimos que Él me da lo que pido, es porque primero se aseguró en aumentar mi capacidad de creencia para poder creer por cosas superiores, por eso me las da. De igual manera, si Dios me da mucho más allá de lo que pido o entiendo, Dios primero se quiere cerciorar de que tu entendimiento sea lo suficientemente grande como para poder darte aquello que te va a dar. Porque si te lo da y no entiendes, lo vas a echar a perder. Por eso es que dice la Biblia que la prosperidad de los necios los va a echar a perder. Porque aunque prosperidad es prosperidad, no es lo mismo en las manos de un necio. Por eso Dios quiere que seas sabio antes que próspero, para que así seas verdaderamente rico y la turbulencia no ha acabado. Téngase duro. Porque, ¿acaso no dice la Biblia en el barbecho no es una barba poblada, barbecho es un terreno? Ese no es el barbecho, man. El barbecho es un terreno propicio para cultivar. Y dice la Biblia, en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de sabiduría, de entendimiento. Ni tan pobre era, porque tenía un barbecho, pero nunca entendió la capacidad que tenía en ese barbecho de salir de la pobreza, y porque no entendía, lo era. ¿Qué decía que el pobre tenía en el barbecho? No se imagine pan aquí metido en la barba, no, porque hay gente que no. Dice la Biblia que en el barbecho del pobre hay mucho pan. La pregunta es, ¿por qué era pobre? Si tenía mucho pan en el barbecho. ¿Por qué? Porque nunca entendió que de allí justamente surgiría la posibilidad de dejar de serlo. Entendimiento. ¿Por qué no pudo prosperar? ¿Por qué seguía siendo pobre? Porque nunca entendió el pan que estaba allí. Cuando tú entiendas el pan que está en un peladero, entiendas de ese peladero Dios puede sacar pan. Así funciona la fe. ¿Me permite otra anécdota? Una vez, una mañana, muy temprano, salió un niño de casa, iba rumbo al colegio y salía así con la lonchera, así como vamos los niños cuando vamos al colegio. Y se percató que al frente de su casa, en una plaza, había un hombre que nunca había visto y que tenía un gran bloque de mármol allí en la mitad. Y el niño se detuvo un poco, la premura de su paso la detuvo para mirar qué era lo que estaba haciendo ese hombre. Y se encontró que en un bloque gigante de mármol, el hombre estaba con un cincel y un martillo, dándole a eso por todos lados. El niño se extrañó, no sabía qué estaba haciendo, no tenía ni idea no tenía ni idea quién era un escultor. No sabía qué era esculpir, jamás había escuchado de eso. Se quedó mirándolo y por todos los lados miraba que el hombre cincelaba y golpeaba y hacía algo por aquí y por allá y no veía absolutamente nada diferente a que el tipo estaba sacando restos de piedra por todos lados y haciendo basura en la mitad del parque. Cuando en las horas de la tarde regresaba el niño del colegio, se percató que el hombre, era más o menos las 5:37, si mal no recuerdo,
y se percató que el hombre estaba allí, pero ¡oh, sorpresa! Diga conmigo, ¡oh, sorpresa! ¡Oh! Encontró que ya no estaba el bloque de mármol allí, sino que había un caballo hermoso de mármol en la mitad de la plaza. Y el niño se sorprendió y quedó así boquiabierto, así como están algunos de ustedes ahorita, pero por bostezo. Y estaba el hombre tratando de terminar los últimos detalles de la pata del caballo, cuando el niño se acercó y le dijo: Señor, permítame decirle que cuando pasé por la mañana aquí no tenía ni idea qué era lo que usted estaba pretendiendo hacer. Ahora me percato del milagro que usted hizo. Gracias por liberar a ese caballo que estaba escondido dentro de esa piedra de mármol. ¿No entendiste? Pues, el tipo tenía un talento tan único que era capaz de esculpir un caballo allí que siempre estuvo escondido en ese bloque de mármol. Yo dije que era de mármol o era de granito. No, es que el de granito era otra historia. El de esa no es un caballo, esa es más bonita. En todo caso, el que tenía el talento tenía en su mente sacar el caballo que estaba allí, capturarlo. ¿Cuántos de ustedes no tienen el más mínimo talento para esculpir absolutamente nada? E intentando hacer una cosa, solamente rellenar un hueco en un muro, hace un roto así. ¿Cuántos no tienen ese don? De aquellos que no tenemos ese don, créame que le entregan un cincel y un martillo y va a acabar a pedazos todo ese bloque y no va a encontrar ningún caballo, ni siquiera una cucaracha. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no tiene el don para hallar el caballo que estaba escondido allí. La fe opera como el don para encontrar cosas donde creías que no había, como caminar sobre, gloria, estoy predicando, para encontrar soluciones donde tú no veías, para encontrar respuestas donde solamente encontrabas negativas. ¿Qué estás haciendo con el cincel? Tienes que tomar el curso de la fe, inscribirte en el curso de la fe, que te toma clase todos los benditos días. Efesios capítulo 1, el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Se da cuenta que el conocimiento de Dios surge por revelación y no por lectura, estructura academizada. Pero es que hay gente que lee esto tanto y no entiende nada. Son evangélicos con tantas taras mentales que no entienden nada. Pero le digo, la Biblia dice que debemos hacer las cosas con el entendimiento. ¿Sabe qué dice la Biblia? Incluso usted encuentra en los recintos de los evangélicos gente hablando en lenguas a lo loco. Usa rambo la bazuca. Es mala rama seca. Usa la falda larga. Y se encuentra gente habla en lenguas y habla en lenguas. Y está bien el don de lenguas, es un don de Dios. El don de lenguas son estilos, formas angelicales incluso, o formas espirituales de hablar. No es andar chismeando, porque algunos creen que el don de lenguas, señora, tiene un don de lenguas. No. Y ellos piensan, le llaman, porque Pablo utiliza el término hablar en el espíritu, refiriéndose a hablar en lenguas. Entonces ellos dicen, concluyen desde su lógica evangélica, que es tan limitada, tan estrecha y tan obtusa, creen, pues si hablar en lenguas es hablar en el espíritu, si ponemos a 50,000 personas a hablar en lenguas, pues todo el mundo está en el espíritu. ¡Wow! ¡Qué revelación! No.
Pablo incluso prohíbe hablar en una iglesia lenguas extrañas, se dice, si no hay nadie que entienda nada. Porque aunque es, ¿cuántos saben que es un don de Dios y que es el Espíritu que habla? Y es muy edificante, pero usted, si no entiende nada, queda sin, dice la Biblia que su entendimiento queda sin fruto. El evangélico habla 50,000 lenguas, pero Pablo dice, yo hablo lenguas más que todos ustedes, pero entre ustedes prefiero hablar una sola palabra con entendimiento, porque si no, quedan sin edificación. Y a la iglesia venimos a edificarnos. Pero estos son místicos, los evangélicos son místicos. Y todo el mundo con su chiripiolca y todo el mundo piensa que ese es el mover del Espíritu porque alguien pisó un cable por allá y está dando como la electrocutadera y piensan que los cogió Dios. Porque es que Dios tiene que manifestarse en un ambiente ultra espiritual. Entonces hágale, hermano, aprenda, si no invénteselas. Hay gente que se las graba de memoria y eso no es así. Dice la Biblia que el entendimiento es tan importante como importante debemos reconocerlo, que si no se hace estamos incumpliendo un mandamiento. Diga conmigo, debo amar a Dios con todo el entendimiento, con toda la mente, con toda la mente. Por eso el horror del pueblo evangélico es la ignorancia. No entiende lo que ora y es igual que como no hubiese orado. Aunque oran. Conozco gente que no ora, no ora con el entendimiento absolutamente nada, pero dicen que están horas hablando en el Espíritu, porque allí es la conexión con Dios. Cuento, ¿eso no es así? Dice la Biblia, ora en privado. Si no hay quien entienda, ora en privado, para que haya edificación para su propia vida. Pero usted jamás debe suplantar su oración personal con entendimiento por la oración en lenguas. Jamás. De hecho, la oración en lenguas es un suplemento espiritual. Una ayuda para cuando la frustración es tan grande que usted ni siquiera sabe cómo orar. Eso dice la Biblia. Y cuando usted es maduro, créame que usted aprende a orar. Aprende a orar. Que no es que ya no requiera del don de lenguas, sino que tiene el suficiente conocimiento como para tener una claridad de su intelecto suficiente para relacionarse con Dios. El punto es que no debemos privarnos nosotros de no conocer cómo obra Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. No apeles solamente a la gracia de Dios. Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿Se acuerda que decíamos que hay gente que ora solo por miedo? Señor, que no pase esto. En vez de decirle, Señor, ¿por qué mejor no puedo orar y decir, Señor, que pase esto, que es lo contrario a esto? Señor, que no me venga esta desgracia. En vez de poder orar, Señor, gracias porque yo sé que van a caer a mi lado 1,000, a mi diestra 10,000, porque sí, efectivamente hay mucha desgracia alrededor mío, sí existe, sí hay una situación difícil, sí hay una economía terrible, sí hay problemas de salud mundiales, pero a mí no me llegarán. Entonces dice el susto, Dios, que no me pase, que no me muera, Dios, ay, ay, ay. Es decir, Señor, estoy confiado en ti, creo en ti. Gracias, mamá. ¿Dónde las oraciones del miedo, del estupor, van a producir un milagro? No sé, pero no es en el cielo, eso sí lo sé y con claridad. ¿Sabe qué Dios quiere? No tanto que ore, sino que aprenda a orar desde una vivencialidad de su alma. Usted entienda lo que está diciendo, entender. Porque Dios está tan limitado como lo está tu fe. Efesios 1:17 dice, para que el Dios, de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Conocimiento de Él tiene que ver con revelación, entender por qué. Y dice
Que Él alumbre los ojos de su entendimiento significa que aquel que no entiende es como si fuera un ciego. Por eso alguien me tomó en el espíritu y agarró a trompadas a todo el mundo que le atravesó por ahí. ¿No entienden? Son ciegos. Ciegos, guías de ciegos. Hermana, quítete esos aretes en el nombre del Señor. Se lo digo porque Dios me acaba de revelar que esos aretes son del diablo. El Señor me dice y me revela que usted tiene impedimentos para escuchar los asuntos espirituales por esas ¿cómo se llaman? Candongotas que te colgás ahí, que son de las egipcias y del diablo. Así son, créame.